La oficina de la esquina con vistas a la zona industrial 8 Mile de Detroit pertenece a un hombre que amasó su fortuna en la fabricación de automóviles, pero que ahora se enfrenta a un problema que el dinero no puede resolver. Robert Chen se encuentra de pie junto a las ventanas del piso 28, que van del suelo al techo, con su reloj Omega personalizado, valorado en 38,000 ventanas del piso 28, con su reloj Omega personalizado, valorado en $38,000, reflejando la luz del sol de la tarde, contemplando el horizonte de Detroit, mientras su hija de 10 años se niega a hablar con él, y 3 psicólogos infantiles no han logrado salvar la brecha. Su hija, Amanda Chen, perdió a su madre hace 6 meses por complicaciones derivadas de una neumonía que se convirtió en septicemia. El funeral costó $47,000. El patrimonio neto de Robert asciende a $215 millones, ganados a lo largo de 19 años como director ejecutivo de un fabricante de automóviles. Su mansión en el centro de Atlanta cuesta $5,7 millones. Nada de eso importa cuando Amanda no le mira y 2 terapeutas familiares que cobran $380 por hora no han logrado nada. El problema se agravó con el paso de las semanas, desde que el terapeuta de Amanda en el County General Hospital le dijo a Robert que su hija estaba experimentando un duelo complejo combinado con una ruptura del vínculo padre-hija. Amanda culpaba a Robert de la muerte de su madre, no de forma racional, sino emocional, porque él estaba de viaje por negocios cuando su madre enfermó. Desde entonces, Amanda ha rechazado el afecto físico, ha dejado de llamarle papá y le ha dicho a su terapeuta que desearía tener otro padre. Robert contrató al Dr. Daniel Patel, un terapeuta familiar que cobra $380 por hora y que lleva 5 semanas trabajando con Amanda. Su hija necesita una figura paterna que comprenda el cuidado emocional, explica el Dr. Patel durante la consulta en la oficina de Robert. Ella lo rechaza porque usted representa la pérdida y la ausencia. Necesita a alguien que pueda modelar la presencia paterna de una manera que usted nunca ha aprendido. Entonces enséñeme, dice Robert, con frustración traspasando su tono controlado. Le estoy pagando para que arregle esto. No puedo enseñarle a ser alguien que no es, señor Chen. Amanda necesita un padre que comprenda su mundo emocional. Usted construyó un imperio basado en la estrategia empresarial, no en la inteligencia emocional. No es una crítica, es la realidad. La asistente ejecutiva de Robert, una mujer llamada Lisa Chen, trae los documentos actualizados de la evaluación de la custodia. La abuela materna de Amanda está solicitando la custodia, alegando que Robert no es emocionalmente apto. La audiencia judicial es en 3 semanas. Si Robert no puede demostrar una mejora significativa en su relación con Amanda, podría perderla. Es entonces cuando Robert la ve por primera vez, una mujer sin hogar en la zona de carga del edificio, 28 pisos más abajo, visible a través de las ventanas de la oficina. La mujer tiene unos 37 años, es blanca y lleva ropa gastada por el paso de las estaciones. Está leyendo a un pequeño grupo de niños cerca del muelle de carga, y sus gestos animados sugieren que está contando un cuento. Robert la descarta inmediatamente. Tiene que ocuparse de la batalla por la custodia de Amanda. El enfrentamiento tiene lugar a las 4:23 p.m., cuando Robert baja para reunirse con el terapeuta de Amanda. La mujer sin hogar está sentada en un banco del muelle de carga, ayudando a un niño a atarse los zapatos con paciente amabilidad. Su insignia de voluntaria dice Michelle Williams, Community Outreach. Michelle Williams, alcance comunitario. Es delgada, pero se comporta con una calidez inesperada, con el cabello castaño recogido y unos ojos que muestran una dulzura que las circunstancias no han erosionado. Cuando Robert pasa por delante, suena su teléfono. El Dr. Patel le da la noticia que tanto temía.
Señor Chen, Amanda me ha dicho esta mañana que prefiere vivir con su abuela antes que con usted. Ha dicho, mi papá no sabe ser papá, solo sabe trabajar. Recomiendo al tribunal que considere otras opciones de custodia. Robert se detiene, las palabras le golpean como un impacto físico. Su hija prefiere dejarlo antes que aprender a confiar en él de nuevo. Eso es inaceptable, dice Robert. Tiene 10 años, necesita a su padre. Con el debido respeto, señor Chen, ella necesita un padre que pueda conectar emocionalmente con ella. Usted le proporciona seguridad económica, pero no presencia emocional. No es lo mismo. Robert termina la llamada, con las manos temblorosas por la ira impotente. Ha amasado 215 millones de dólares, pero no es capaz de conectar con su propia hija. Paga 380 dólares por hora, pero no puede proporcionarle a Amanda lo que necesita. Michelle Williams habla desde el estrado, con una voz que transmite una comprensión inesperada. Parece que alguien está intentando ser padre sin saber cómo estar presente. Robert se gira con una mirada de irritación. «Perdón, he oído su conversación», dice Michelle con calma. «Su hija no quiere vivir con usted porque no sabe cómo ser el padre que ella necesita emocionalmente. El dinero no puede comprar eso». El guardia de seguridad de la zona de carga se acerca a ellos, pero Robert le hace un gesto para que se aleje, porque algo en el tono de Michelle sugiere reconocimiento más que presunción. «Con el debido respeto», dice Robert con frialdad, «mi hija no es asunto suyo». «Tienes razón», asiente Michelle. «Pero sé lo que parece cuando los padres pierden a sus hijas porque nunca aprendieron a ser padres emocionalmente. Sé cómo enseñar a los hombres a ser los padres que sus hijas realmente necesitan. Eso no es algo que puedan hacer los terapeutas, es algo que o se sabe por experiencia propia o no se sabe». Las palabras calan con incómoda precisión. Robert mira fijamente a esta desconocida sin hogar que de alguna manera ha identificado su exacto fracaso al escuchar la mitad de una conversación. «¿Quién eres?», pregunta Robert, con incertidumbre sustituyendo a la ira. Lo que Robert no sabe es que Michelle Williams pasó 14 años como consejera familiar especializada en relaciones padre-hija, antes de perderlo todo por circunstancias que hicieron invisible su experiencia. Y en los 9 meses que lleva sin hogar, ha aprendido más sobre lo que los niños realmente necesitan de sus padres que lo que cualquier título podría enseñarle. Michelle Williams se encuentra cerca del muelle de carga de la zona industrial 8 Mile de Detroit, observando cómo Robert Chen procesa sus palabras sobre la paternidad emocional con la expresión incómoda de alguien que se enfrenta a una verdad que ha estado evitando. Sus manos permanecen firmes a pesar de saber lo que se avecina. Ha sido rechazada por personas más ricas y en circunstancias más cómodas. Pero su mente se acelera con un reconocimiento que no se calma. Cuando Robert mencionó que Amanda prefería a su abuela porque «mi papá no sabe cómo ser papá», cuando la voz del doctor Patel habló de la necesidad de un padre que comprenda la crianza emocional, Michelle vio el patrón, la firma específica de la ruptura del vínculo padre-hija cuando los padres proporcionan seguridad económica, pero carecen de presencia emocional. El recuerdo desbloquea algo que Michelle ha mantenido oculto durante 5 años, transportándola de vuelta a su consulta de terapia familiar en Back Bay, Boston, en 2017, donde las oficinas de Piedra Rojiza albergaban a terapeutas que trataban a familias lo suficientemente ricas como para permitirse una terapia especializada en la relación padre-hija que costaba $320 por sesión. En aquel entonces, Michelle tenía 14 años de experiencia en terapia familiar especializada en la dinámica padre-hija, y padres de toda Nueva Inglaterra acudían a ella en busca de su experiencia para tratar a hijas que se habían aislado emocionalmente
a pesar de la abundancia material. Su tasa de éxito en la reconstrucción de los lazos padre-hija superaba el 84% porque entendía algo que la mayoría de los terapeutas no entendían: que las hijas necesitan padres que puedan ser emocionalmente vulnerables, no solo exitosos económicamente. Llevaba ejerciendo como consejera familiar desde 2003. Se había formado en el programa de trabajo social de la Universidad de Michigan. Había completado una certificación especializada en la teoría del apego padre-hija y se había labrado una reputación por enseñar a padres emocionalmente distantes a conectar con hijas que habían renunciado a ellos. El recuerdo se agudiza con dolorosa claridad. Un empresario llamado James Miller llegó a la consulta de Michelle en Boston en septiembre de 2017 con su hija Sarah Johnson, de 11 años, que se negaba a hablar con él tras la muerte de su madre por cáncer. James era director ejecutivo de una empresa tecnológica de la lista Fortune 500, le proporcionaba todo lo material, pero no entendía nada emocionalmente. Sarah le dijo a Michelle que prefería vivir con cualquier otra persona porque «mi papá no sabe cómo ser un verdadero papá». Michelle pasó 8 meses trabajando con James y Sarah, enseñándole que la paternidad emocional significaba estar presente con los sentimientos que había pasado toda su carrera evitando. Que las hijas necesitan padres que puedan llorar con ellas y compartir su dolor sin intentar solucionarlo. James aprendió. Sarah volvió a conectar. La familia se curó, hasta que el propio esposo de Michelle, Thomas, de 43 años, murió de un derrame cerebral masivo en su casa en marzo de 2020. Michelle lo encontró, llamó a los paramédicos y lo vio morir a pesar de sus esfuerzos. Thomas había sido su compañero durante 17 años, su ancla emocional durante décadas de enseñar a otros sobre la presencia emocional mientras mantenía la suya propia. Michelle intentó continuar con su práctica, pero la pérdida la consumió de la misma manera que consumía a las familias a las que aconsejaba. Tomó una licencia por duelo que se prolongó de semanas a meses. Los clientes se trasladaron. Su práctica se derrumbó. La deuda médica de la última hospitalización de Thomas, $127,000, a pesar del seguro, la llevó a la bancarrota. Su casa de Boston fue embargada después de 7 meses sin ingresos. En 2021 se quedó sin hogar, vagando entre ciudades, trabajando como voluntaria en programas comunitarios porque ayudar a los demás era lo único que daba sentido a la muerte de Thomas. La luz de la tarde en el muelle de carga lleva a Michelle de vuelta a Detroit en 2025, donde Robert Chen la mira con confusión, que se convierte en cautelosa desesperación. Michelle respira hondo y toma una decisión que no había tomado en 5 años. Hablar sobre la experiencia que el dolor destruyó, pero no borró. «Espere», dice Michelle, con una voz que transmite la autoridad que enterró con Thomas. «Señor Chen, déjeme ser clara. Pasé 14 años como consejera familiar titulada, especializada en relaciones padre-hija. He trabajado con 73 padres cuyos hijos los rechazaron porque nunca aprendieron a ser padres emocionales. Perdí a mi propio esposo y entiendo lo que el dolor le hace a las familias. Sé cómo enseñarle a ser el padre que Amanda realmente necesita». La expresión de Robert se endurece. ¿Esperas que crea que una mujer sin hogar es consejera familiar? Deben entender que le pago al doctor Patel $380 por hora por sus credenciales reales. Tenía licencia, interrumpe Michelle con delicadeza. Michelle Williams, LMSW de la Universidad de Michigan, certificación especializada en el vínculo padre-hija. Perdí mi consulta cuando murió mi esposo y el dolor destruyó mi capacidad para trabajar. No soy una persona sin hogar porque carezca de experiencia. Soy una persona sin hogar porque la pérdida me lo quitó todo
igual que te está quitando a Amanda porque no sabes cómo estar emocionalmente presente. La zona de carga se queda en silencio. 1 segundo, 2, 3. Lisa Chen aparece, atraída por las voces elevadas. «Señor, ¿va todo bien?» «Espera», dice Robert sacando su teléfono. «Michelle Williams, consejera familiar de Boston». Sus ojos se agrandan. Hay una Michelle Williams en los directorios de terapeutas de Massachusetts de 2003 a 2020. Especializada en relaciones padre-hija. Cerró su consulta en 2020. «Esa soy yo», confirma Michelle. «No era una mala terapeuta. Era una viuda afligida que no podía funcionar después de perder a mi esposo. Así que he pasado 5 años sin hogar, viendo cómo mi experiencia se volvía inútil porque el sistema no contrata a consejeros que hayan experimentado el trauma que tratan. El guardia de seguridad del muelle de carga interviene. La he visto aquí con niños durante meses. La quieren. Sabe cómo hablar con ellos. Te estoy diciendo la verdad», dice Michelle. «Amanda necesita que aprendas a ser un padre emocional. Cómo estar presente en su dolor sin intentar solucionarlo. Cómo mostrarte vulnerable por echar de menos a su madre. Cómo dejar de proveer y empezar a conectar. Yo puedo enseñarte eso. Pero tú tienes que decidir si estás lo suficientemente desesperado como para aceptar la ayuda de alguien a quien el mundo dice que no vale la pena escuchar». El reto se hace realidad a las 5:47 p.m., cuando Robert Chen lleva a Michelle Williams a su mansión del centro de Atlanta, donde Amanda se ha estado quedando con su abuela, negándose a ver a Robert durante las últimas 3 semanas. La mansión cuesta $5,7 millones y contiene todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo que Amanda realmente necesita de su padre. «Tienes 60 minutos», dice Robert al entrar en la sala de estar. «Si Amanda te responde, discutiremos los siguientes pasos. Si esto falla, no vuelvas a contactar con mi familia nunca más. Lo que está en juego está muy claro. Demostrar su experiencia o perder la única oportunidad de evitar el colapso definitivo de la relación entre padre e hija 3 semanas antes de la audiencia de custodia». Lisa Chen observa para documentar, tomando notas en su tableta. El guardia de seguridad del muelle de carga que los ha llevado es testigo de esta inusual intervención. El doctor Daniel Patel llega 20 minutos más tarde, profesionalmente escéptico sobre lo que una exconsejera sin hogar podría lograr donde sus credenciales de $380 la hora han fracasado. Michelle se acerca a la habitación de Amanda en la mansión a las 6:12 p.m., donde la niña de 10 años está sentada en su escritorio haciendo la tarea con audífonos puestos y un lenguaje corporal que irradia la actitud defensiva de alguien que ha dejado de esperar que los adultos la entiendan. La habitación huele a ambientador de lavanda y contiene juguetes que Amanda no ha tocado desde que murió su madre. «¿Quién eres?», pregunta Amanda con tono seco, sin quitarse los audífonos. «Me llamo Michelle», dice, sentándose en el suelo sin pedir permiso, colocándose más abajo que Amanda, sin intentar ejercer la autoridad adulta. «No soy otra terapeuta contratada por tu papá. Soy alguien cuyo esposo murió y sé lo que se siente cuando todos esperan que estés bien, pero no lo estás». La postura defensiva de Amanda cambia ligeramente. Baja los hombros y afloja las manos que sujetaban el bolígrafo. «Mi mamá murió hace 6 meses», dice Amanda en voz baja. «Todo el mundo dice que debería estar mejorando, pero no es así. Eso es porque el duelo no tiene un plazo determinado», explica Michelle con delicadeza. «Tu papá cree que si pasa suficiente tiempo o suficientes terapeutas hablan contigo, el dolor desaparecerá. Pero el duelo no funciona así, solo cambia de forma». El doctor Patel se inclina hacia adelante en la puerta, con su formación en terapia familiar claramente activada por una conexión que se produce más rápido de lo que suele permitir el protocolo terapéutico.
El doctor Patel intentó enseñarme estrategias de afrontamiento, dice Amanda con una voz apenas superior a un susurro. Quería que hablara de mis sentimientos, pero hablar no me devuelve a mi mamá. Tienes razón, no la trae. Y tu papá no lo entiende porque cree que todo se puede arreglar si encuentra al experto adecuado o gasta suficiente dinero. Pero tú no necesitas que te arreglen, necesitas un papá que pueda sentarse contigo en la tristeza sin intentar que desaparezca. Por primera vez en 3 semanas, Amanda mira directamente a un adulto. Mi papá estaba de viaje de negocios cuando mamá enfermó. No estaba allí. Estaba sola con ella cuando no podía respirar. Llamé al 911, yo sola. Michelle asiente lentamente, reconociendo la herida profunda. Y ahora, cada vez que ves a tu papá, recuerdas que no estaba allí cuando más lo necesitabas. Así que lo alejas porque duele menos que dejarlo acercarse lo suficiente como para que te vuelva a decepcionar. Espera, dice el doctor Patel, revisando sus notas terapéuticas desde la puerta. La puntuación de evitación del apego de Amanda en mi evaluación de hace 3 semanas era de 8,2 sobre 10, lo que indica un caso grave. Pero su lenguaje corporal actual muestra una postura defensiva reducida. Eso es un compromiso clínicamente significativo en menos de 10 minutos. Michelle sigue hablando con Amanda, explicándole la teoría del apego con un lenguaje accesible. Cómo los niños que pierden a sus cuidadores principales desarrollan mecanismos de protección que alejan a los padres que quedan. Cómo los padres, a los que no se les enseñó la presencia emocional, no saben cómo reparar las rupturas que no pueden comprender intelectualmente. Cómo la ira de Amanda hacia Robert no se debe realmente a que él se fuera durante la emergencia, sino a que sigue estando emocionalmente ausente meses después. Tu papá te quiere, dice Michelle, pero no sabe cómo demostrártelo de una forma que puedas sentir. Le educaron para proveer, no para conectar. No es culpa tuya ni suya, es simplemente lo que le enseñaron sobre cómo ser padre. Pero puede aprender de otra manera si estás dispuesta a dejarle intentarlo. De hecho, eso es correcto según las investigaciones sobre el apego y la disponibilidad emocional paterna, confirma el doctor Patel. Los padres socializados para proveer económicamente a menudo carecen de habilidades para el cuidado emocional. He estado tratando de abordar el dolor de Amanda sin enseñarle al señor Chen las habilidades relacionales fundamentales que le faltan. Amanda se seca los ojos y mira a Michelle con una expresión que mezcla una esperanza desesperada y un escepticismo protector. ¿Puedes enseñarle a mi papá a ser diferente? Michelle mira a esta niña de 10 años, cuya relación padre-hija reconoce por haber visto 73 casos similares, cuya retraimiento emocional ha visto destruir familias cuando los padres nunca aprenden a estar presentes. Sí, si está dispuesto a aprender. Lisa Chen registra la transformación de Amanda en su tableta, el cambio de una actitud defensiva y retraída a una cautelosa apertura, el primer contacto visual directo con un adulto en semanas, la pregunta que sugiere la voluntad de volver a tener esperanza. La sala de estar de la mansión se llena de un frágil comienzo de posibilidad, incierto, quebradizo, pero innegablemente presente de una manera que la terapia familiar de $380 la hora nunca logró en 5 semanas. La transformación de Robert Chen durante los 9 días siguientes se desarrolla con la precisión sistemática de la teoría del apego aplicada por alguien que entiende la paternidad emocional por haberla enseñado. A las 7:34 p.m. del 7º día de la intervención de Michelle Williams, que trabaja de forma gratuita mientras duerme en refugios de Detroit, Robert se sienta en el suelo del dormitorio de Amanda en la mansión del centro de Atlanta y llora abiertamente
por echar de menos a su esposa, mientras su hija le coge la mano por primera vez en 6 meses. La sesión tiene lugar en el dormitorio de Amanda, donde Michelle ha estado entrenando a Robert diariamente en ejercicios de presencia emocional de 60 minutos. El doctor Daniel Patel observa y documenta una transformación que contradice todo lo que su formación en terapia familiar predijo sobre los plazos de reparación del apego entre padre e hija. Amanda, muéstrale al doctor Patel lo que hicisteis ayer tu padre y tú, dice Michelle con dulzura. Amanda saca un diario en el que aparecen las entradas que ella y Robert escribieron juntos, recuerdos de su madre, sentimientos sobre la pérdida, admisiones de fracaso y miedo. Las entradas muestran a un padre que aprende a ser emocionalmente vulnerable y a una hija que aprende a confiar de nuevo. Robert Chen se queda completamente sin palabras, con todo el cuerpo paralizado mientras observa al doctor Patel leer las entradas de su diario con expresión de sorpresa profesional. Los ojos de Robert se abren en cámara superlenta, con las pupilas dilatadas por el reconocimiento visceral de que 9 días de aprendizaje de la presencia emocional han logrado lo que 5 semanas de terapia a $380 la hora no pudieron. Se le cae la mandíbula y mueve la boca en silencio mientras intenta procesar la magnitud de la transformación. El color se desvanece del rostro de Robert tan completamente que Lisa Chen se mueve instintivamente hacia adelante pensando que necesita apoyo. La sangre literalmente huye de sus rasgos, hasta que su piel se ve gris bajo la iluminación del dormitorio. Luego regresa en un violento rubor que tiñe su rostro de carmesí mientras el oxígeno inunda un cerebro que procesa la inversión completa de todo lo que creía sobre la paternidad. Sus manos comienzan a temblar, primero solo los dedos contra las páginas del diario, luego los brazos enteros. Le aparece sudor en la frente a pesar de la temperatura fresca. Su garganta se mueve convulsivamente durante 5 segundos completos antes de que salga el sonido. Pensaba, comienza Robert con la voz quebrada. Pensaba que ser un buen padre significaba proporcionarle todo lo que necesitaba materialmente. No entendía que la presencia emocional era más importante que la seguridad económica. El dormitorio permanece en absoluto silencio durante 4 compases. 1, 2, 3, 4, mientras todos procesan la transformación. Entonces, el doctor Patel jadea, inspirando bruscamente. Dios mío, la puntuación de evitación del apego de Amanda hace 9 días era de 8,2 sobre 10. Según la observación del comportamiento actual, está en aproximadamente 3,1 sobre 10. Eso supone una mejora del 62% en 9 días. Lisa Chen graba con su tableta, capturando a Amanda cogida de la mano de Robert, las entradas del diario que muestran vulnerabilidad. La conexión entre padre e hija que apareció donde semanas de terapia profesional no lograron nada. ¿Cómo lo has conseguido?, le pregunta Robert a Michelle, con una voz que mezcla asombro y vergüenza. El doctor Patel, con toda su formación, no pudo llegar a ella. Tú has sido una persona sin hogar y me has enseñado a ser el padre que ella necesita. ¿Cómo? Michelle no sonríe, no celebra, solo muestra una tranquila satisfacción. Te enseñé lo que los terapeutas no pueden, que la paternidad emocional significa ser vulnerable con respecto a tu propio dolor, que las hijas necesitan padres que puedan llorar con ellas, que Amanda no necesitaba que arreglaras su dolor, sino que compartieras el tuyo. Aprendiste a dejar de ser director general y empezar a ser papá. La verdad completa sale a la luz cuando Michelle explica exactamente lo que reconoció en la llamada telefónica de Robert desde el muelle de carga hace 9 días. Un padre tan centrado en proporcionar soluciones que no podía estar presente, cuya capacidad para resolver problemas, adquirida en el mundo de los negocios, impedía la vulnerabilidad emocional que su hija necesitaba desesperadamente.
Michelle vio el mismo patrón que había tratado en 73 padres, cuya distancia emocional destruyó las relaciones con sus hijas. A los 3 minutos de escucharte, supe que Amanda necesitaba que aprendieras a aceptar los sentimientos en lugar de intentar solucionarlos, explica Michelle. El doctor Patel es excelente en terapia, pero estaba tratando los síntomas de Amanda en lugar de enseñarte la habilidad fundamental que te faltaba, la presencia emocional. Amanda no necesitaba más terapia. Necesitaba que te convirtieras en un tipo diferente de papá. El doctor Daniel Patel interviene, obligado por su formación profesional a reconocerlo. En mis 11 años de práctica de la terapia familiar, nunca había visto una reparación tan drástica del vínculo padre-hija en menos de 2 semanas. Las investigaciones sugieren que el apego evitativo grave requiere un mínimo de 6 meses de terapia intensiva. La señora Williams lo ha conseguido en 9 días porque tiene algo que yo no tengo: experiencia en enseñar la paternidad emocional, que yo solo he estudiado académicamente. Robert se derrumba emocionalmente, con lágrimas en los ojos, mientras sostiene la mano de Amanda. Sus $215 millones no significaban nada en comparación con 9 días de aprender a llorar con su hija, a admitir que extrañaba a su esposa, a ser vulnerable en lugar de competente. Casi la pierdo porque no sabía cómo estar presente, dice Robert con voz entrecortada. La mujer sin hogar a la que rechacé me enseñó a ser el padre que Amanda necesitaba cuando el terapeuta al que pagué no pudo hacerlo. Amanda aprieta la mano de su padre. Papá, Michelle te enseñó que estar triste conmigo ayuda más que intentar hacerme feliz. Ya no quiero vivir con la abuela. La habitación se llena de testigos de una transformación completa. Lisa Chen documentando el avance. El doctor Patel revisando su enfoque terapéutico, el guardia de seguridad del muelle de carga, comprendiendo que la mujer sin hogar a la que casi echó salvó a una familia que la costosa terapia estaba destruyendo. Y Robert Chen se sienta devastado y agradecido al mismo tiempo, observando a Michelle Williams, la mujer sin hogar a la que despidió, la consejera que lo perdió todo por el dolor. La experta cuyos conocimientos le enseñaron la paternidad emocional, y sabiendo que llevará consigo estos 9 días como el mayor regalo que nadie le ha dado jamás. La historia de lo que ocurrió en la mansión del centro de Atlanta se difunde en los círculos de terapia familiar estadounidenses como un caso de estudio sobre por qué la experiencia vivida crea resultados que la formación clínica por sí sola no puede lograr. El caso de custodia de Amanda es retirado por su abuela después de presenciar la transformación entre padre e hija, y a Robert se le concede la custodia total, basándose en la mejora documentada del apego que el doctor Daniel Patel califica de sin precedentes en la literatura sobre terapia familiar. Robert crea el Fondo Conmemorativo Thomas Williams, con una dotación inicial de $4 millones que lleva el nombre del difunto esposo de Michelle y que ofrece asesoramiento gratuito sobre la relación padre-hija a familias que no pueden permitirse la terapia, cubre los gastos de los profesionales de la salud mental sin hogar que desean recuperar su acreditación y apoya programas de formación sobre paternidad emocional en todo el país. El fondo contrata específicamente a consejeros que anteriormente eran personas sin hogar, junto con terapeutas acreditados. Michelle acepta un puesto creado por Robert, directora de servicios de crianza emocional en el Hospital General del Condado, donde trabaja junto al doctor Patel, combinando la terapia familiar clínica con el coaching experiencial padre-hija. Su salario es de $72,000 anuales, más un subsidio de vivienda que cubre un apartamento de un dormitorio cerca del hospital. En 72 horas se muda del refugio de Detroit, donde había vivido 9 meses.
La transformación se convierte en una reforma sistémica en la forma en que la terapia familiar aborda las relaciones padre-hija. El Hospital General del Condado implementa el protocolo de presencia emocional, que exige que toda terapia padre-hija incluya coaching experiencial por parte de consejeros que hayan vivido la dinámica que enseñan, identificando a 8 terapeutas familiares que anteriormente habían vivido en la calle y creando vías para que vuelvan a ejercer. El protocolo revisa 41 casos activos de padres e hijas y descubre que 29 se centran exclusivamente en los síntomas de la niña, cuando la causa fundamental es la falta de disponibilidad emocional del padre. El hospital redirige $290,000 en costos de intervención clínica hacia la formación emocional de la paternidad, y las puntuaciones de apego entre padres e hijas mejoran una media del 47% en 6 meses. La relación de Amanda Chen con Robert se convierte en un modelo de lo que se puede lograr en la sanación padre-hija cuando los padres aprenden a estar emocionalmente presentes. Ella se queda con Robert a tiempo completo, vuelve a llamarlo papá y procesa su dolor junto a él en lugar de hacerlo en aislamiento. Su puntuación de evitación del apego se estabiliza en 2,4 sobre 10 en 5 meses, un rango saludable para su etapa de desarrollo. Los meses siguientes transforman la forma en que Robert Chen entiende la paternidad y el éxito. Pasa de ser director ejecutivo activo a presidente asesor de su fabricante de automóviles, reduciendo su patrimonio neto de $215 millones a $206 millones a través de donaciones benéficas, pero ganando la relación con Amanda que sus prioridades anteriores le impedían tener. Aprende que estar presente con los sentimientos es más importante que proporcionar soluciones. Michelle Williams trabaja 4 días a la semana como directora de servicios de crianza emocional, dirigiendo un equipo de 5 coaches que ella misma reclutó, todos ellos antiguos consejeros familiares sin hogar que perdieron sus carreras por tragedias personales. Su enfoque combina la formación de la Universidad de Michigan con la sabiduría adquirida al perder a Thomas, y su tasa de éxito en la enseñanza de la paternidad emocional supera el 83%. El doctor Daniel Patel sigue en el Hospital General del Condado, pero su enfoque de la terapia familiar se transforma tras presenciar la intervención de Michelle. Implementa protocolos de coaching experiencial que incorporan a los supervivientes de traumas en la planificación del tratamiento, reconoce los límites de la formación clínica a la hora de enseñar habilidades que no ha practicado personalmente y desarrolla un programa adoptado por 19 consultas de terapia familiar en todo el país. 7 meses después de que Michelle interviniera en el muelle de carga de Detroit, Robert regresa al mismo lugar donde rechazó por primera vez a una mujer sin hogar que le ofrecía consejos no solicitados sobre la crianza de los hijos. Se para en la zona de carga, donde Michelle leía a los niños, pero ahora el recuerdo es diferente. Su comprensión de la experiencia y el valor se transformó al casi perder a Amanda por su falta de disponibilidad emocional. Michelle está a su lado distribuyendo información sobre el fondo conmemorativo Thomas Williams a familias que se enfrentan a la desconexión entre padres e hijas, ya no invisible con su gastada insignia de voluntaria, sino reconocida con el uniforme del personal del Hospital General del Condado, que refleja su carrera restaurada. Sin embargo, sigue teniendo la misma sabiduría como coach que tenía cuando era una persona sin hogar. Un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, de que la tragedia personal no borra la competencia profesional. Solía pensar que ser un buen padre significaba proporcionar todo lo que mi hija necesitaba materialmente, reflexiona Robert.
Ahora sé que estar presente emocionalmente con ella es más importante que cualquier seguridad económica que pueda proporcionarle. Cualquiera puede aprender a ser un padre emocional si está dispuesto a reconocer que las credenciales no sustituyen a la experiencia vivida y que la persona a la que descartas puede enseñarte lo que más importa. La historia que comenzó con el rechazo y casi terminó con la pérdida de la custodia se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia existe en lugares inesperados. Cómo la sanación familiar requirió escuchar voces que la sociedad dice que no vale la pena escuchar. Cómo la diferencia entre perder y conservar a una hija a menudo se reduce a una elección. ¿Eres lo suficientemente humilde para aprender de las personas que las circunstancias quebrantado y lo suficientemente valiente para valorar lo que saben por encima de lo que han perdido? Nunca subestimes a la persona que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has rechazado a alguien por sus circunstancias solo para descubrir que poseía exactamente lo que necesitabas? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no estás recibiendo? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Robert? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por lo que has acumulado, sino por si estás presente cuando se necesita tu presencia.